Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Sin Moderación. Hoy vamos a hablar de la situación económica, política, social de Argentina. Empezamos. Sin Moderación, el podcast de Libertad TV. En este capítulo nos acompaña, como todos los capítulos, Alberto Gómez. Bienvenido. Muy buenas, Paula. Bruno Pinela. Bien hallado, bienvenidos a todos. Bienvenido. Y mi persona, Paola Serracchiani. Como he dicho anteriormente, vamos a hablar sobre la situación de Argentina y tenemos de invitado a un economista, escritor, profesor, conductor de radio y conferencista argentino, Javier Milei. Bienvenido, Javier. ¿Qué tal, Paola? Un gusto enorme estar con ustedes. Gracias a ti por estar con nosotros. Como todos los episodios, vamos a dar inicio a nuestra sección del mejor y peor personaje de la semana. Y bueno, tú, Javier, ¿qué piensas? ¿Cuáles serían tus personajes de esta semana? Haría una referencia en general y que vale en todo lugar del mundo, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. El peor personaje siempre es el político. Y el mejor personaje es el empresario, que es el que crea riqueza y que, sostiene su bienestar sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, o sea, un verdadero benefactor social, mientras que el político, no importa de dónde lo mires, es un parásito que se sostiene por medios violentos mediante el robo, es decir, impuestos. Polémico desde el principio. Empezamos pero con es el que vale Ronald para todo el mundo eso. Muy bien. Por eso estamos de acuerdo. La definición de Franz Oppenheimer en eso es fabulosa, ¿no? Dice que los medios de sustentación son dos: los medios del mercado y los medios de la política. O sea, los medios justamente del mercado es, generando bienes de mejor calidad a un mejor precio, para satisfacer las necesidades del prójimo, es decir, te convertís en un benefactor social. Y el medio de la política es inexorablemente el robo. Si no tiene nada, el político no produce nada. Y de hecho, una de las cuestiones por las cuales se puede llegar a terminar más rápido de lo que los políticos querían la cuarentena en Argentina, es básicamente porque se está destrozando la recaudación fiscal. Y eso está haciendo que básicamente los políticos no tengan recursos para robar. Entonces no es que, ahora están preocupados porque la gente pueda producir y que necesita salir y cosas por el estilo. En realidad puede que se precipite la salida de la cuarentena cavernícola que lleva Argentina, básicamente porque se están dando cuenta que si el sector privado no produce, ellos no tienen ingresos y por ende no tienen de dónde robar. Javier, yo no quiero ser abogado del diablo, pero sí que he escogido un político con tanto como personaje negativo como personaje positivo esta vez. Positivo un empresario, cualquiera. Sí, digo yo. Digo mi elección en este caso particular que voy a comentar. Yo he elegido como personaje positivo esta semana a António Costa, que es el primer ministro de Portugal. Es un socialista, ya digo que no quiero ser abogado del diablo, pero me parece... ¿Se va a suicidar? Todavía no. No, pero la gestión de la crisis del coronavirus del gobierno de Portugal en el plano económico no está siendo magistral, ¿no? Se espera una recesión del 7%, un paro de hasta el 10%, pero bueno, las cifras son más o menos la mitad de lo que va a ser en España, o sea que no está mal. Y además Portugal ha pasado casi de puntillas por el coronavirus en términos de muertos y de contagiados, con muy poquitos contagiados y pocos muertos en relación con el resto de países de Europa. Y como ejemplo negativo, y por dar una tónica de humor a este programa, quería decir, y esto igual te impresiona, Javier, lo que ha comentado la ministra de Transición Ecológica de España, Teresa Rivera, que ha dicho que el éxito de Portugal precisamente se debe a que el virus venía del este y Portugal está más al oeste. Ay. Pero bueno, nada. Ese es el nivel. Es el nivel que hay. Seguimos con Paola, si queréis. Tenemos un ministro de Economía que hizo una propuesta ridícula a los acreedores. Los acreedores le dijeron que no le gustaba y dijo que se sentía defraudado.
O sea, la verdad es que se debería haber sentido defraudado si verdaderamente aceptaba una propuesta tan ridícula donde además tiene errores técnicos groseros, ¿no? Sí, parece un chiste, la verdad. Claro. Bueno, yo sí escogí a un empresario, la verdad. No estoy muy de acuerdo con su pensamiento político, pero como empresa o como empresario me parece que lo ha hecho bien, que es el dueño de Alibaba, Jack Ma, ya que él y la empresa han donado 18 millones de mascarillas, 3 millones de kits de pruebas y miles de respiradores a más de 100 países. O sea, siento que realmente la parte privada otra vez dando que hablar. Y como peor personaje de Panamá, perdón, de Panamá, el peor personaje de la semana es el vicepresidente de Panamá. Bueno, también de Panamá en estos momentos es el peor personaje, pero bueno. Ya que ahorita salió a la luz, con todo este tema del coronavirus, pues salen más a la luz los temas de corrupción y se han visto varias contrataciones irregulares que se le atribuyen a él y mucha gente por eso le están pidiendo que renuncie. ¿Tú, Bruno, qué opinas? ¿Cuáles son tus personajes? Pues voy a aprovechar para ser polémico en las dos opciones. Voy a empezar por personaje positivo. Para mí el personaje positivo voy a nombrar a Jorge Javier Vázquez. ¿Quién diría que le podríamos nombrar en este podcast? Para quien no lo sepa, es un presentador y conductor de programas vamos a decir, de variedades en España. Con un programa diario que dura más que el programa de Hugo Chávez que duraba en su momento en Venezuela. Y que bueno, en un momento de exaltación durante los últimos días exclamó y dejó bien claro cuál es la línea editorial del programa. Este programa, abro comillas, es de rojos y maricones. Entonces, cierro comillas. Desde mi punto de vista, yo, bueno, y creo que por el resto de este canal no tenemos ningún problema ni con rojos ni con maricones, o para ser un poco más finos, ni con homosexuales ni con gente de izquierdas, pero bueno, siempre creo que es positivo que para la audiencia se clarifique cuál es la línea editorial de cada programa y de cada medio. Por otro lado, en lo que se refiere al personaje negativo, voy a ser un poco quizás más abstracto, no tanto como Javier, pero para repartirlo un poquito. Para mí el personaje negativo voy a nombrar a todos los líderes de la oposición en España, y en concreto la oposición que se dice pues de centro y centro derecha, ¿no? Y aglutino en este caso a Partido de Ciudadanos, aglutino al Partido Popular, aglutino a Vox y aglutino a también algunos pequeños partidos que se supone que se les denotaba cierto criterio y han optado pues a hacer pactos por debajo de la mesa para sacar otros beneficios. En definitiva, se ha perdido la oportunidad de tener una vez más una oposición unida para plantear una alternativa de gobierno en este país. Y en vez de buscar esas alternativas de gobierno, se ha optado pues por cada uno ir por su lado. Ciudadanos vota que sí, Vox vota que no, el Partido Popular vota abstención, o esto es por lo menos la previsión, y ya veremos a ver qué pasa. Y bueno, dicho esto, sí que para empezar un poco el juego y abrir un poco en la distribución de este programa, quería hacer una pregunta inicial a Javier. Se suele, bueno, pues para las tertulias de lo que son desde el punto de vista político, o también de las tertulias que más sueles participar, que son pues para hablar en general de economía, etcétera, pues por lo menos aquí en Europa, pues bueno, hay vamos a decir una tradición pues de ser tertulias más bien de tono sosegado, que sí que puede haber alguna discrepancia entre los miembros de las mesas, pero de tono sosegado, tranquilo, etcétera. Tú eres conocido en Argentina por no tener precisamente ese tono, precisamente por crear polémica. Y te pregunto, por ser muy directo, ¿crees que ese tono puede perjudicar en alguna manera, vamos a decir, al liberalismo en su conjunto? Bueno, eso no es lo que dicen los números.
Si vos te fijás, las reuniones de liberales en Argentina se podían hacer directamente en un ascensor, un elevador, y sobraba espacio. Yo Sí. recuerdo haber hecho una conferencia en el año 2015, que estaba terminando el kirchnerismo, se cumplía un aniversario de la Revolución Libertadora, que fue digamos, el gobierno militar que lo derrocó a Perón. Y recuerdo que en ese momento, creo que con suerte había 15 personas. Hoy, bueno, digamos, no con la cuarentena, ¿no? Digamos, previo a que estallara este problema, en general, mis presentaciones oscilan entre 500 y 2.500 personas en función del espacio que exista. Y esto no solo se da en Argentina, se ha dado en México, se ha dado en Chile, se ha dado en Uruguay, ha pasado en Bolivia. De hecho, estábamos planeando cuando se dio el problema del coronavirus, básicamente había un tour donde íbamos a tener 5 ponencias, pero una de ellas era en una suerte de microestadio para 5.000 personas. Y lo mismo estábamos pensando en el caso de Chile. Así es que, eh, lejos de ser algo que ha llevado a que haya menos gente en el liberalismo, ha sido todo lo contrario. Es más, para que se den una idea, el año pasado el mercado de libros, ¿sí?, Ujú. registró una caída del 40% nominal en un país que tuvo 50% de inflación. Es que si teníamos una base de 100, para mantener lo mismo habría que haber vendido 150 y en el mercado se vendió 60, o sea que fue una verdadera catástrofe para las editoriales. Si encima sumás a eso que dentro el mercado estuvo el libro de Cristina Fernández de Kirchner, que vendió 350.000 ejemplares, eh, y si considerás que en general un libro de economía vende cerca de 2.000 ejemplares, nosotros con Diego Giacomini publicamos un libro que se llama Libertad, 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 y básicamente ya llevamos más de 40.000 unidades vendidas. Eh, por lo tanto, me parece que cuando uno hace números, claramente el resultado ha sido positivo. Además, se ha generado también interés por escuchar a otros liberales, y cuando vos te querés acordar, salvo ahora este periodo oscuro donde hay una clara censura y donde justamente lo que se acallan son las voces de los liberales, siempre hay mucha demanda. Y la verdad es que, por ejemplo, a punto tal que yo me di el lujo de hacer una obra de teatro que se llamaba El consultorio de Milei, y mientras que las obras de teatro vendían a duras penas 15, 20, 30 entradas, nosotros llenábamos sala todas las semanas con 400 personas. Entonces, Javier, perdona que te interrumpa. Los números son incontestables, yo creo, en tu caso, como tú comentas. Brevemente, y por aportar un poco de esperanza sobre la situación de Argentina, ¿tú crees que el liberalismo se está convirtiendo, gracias a ti, al menos en parte, en un movimiento de masas entre los jóvenes? mira, la realidad es que sí, hay muchos jóvenes. Eso, por ejemplo, cuando presenciás eh, básicamente las conferencias o lo que era el teatro, se ve mucha presencia de jóvenes. Además es interesante porque no solo que cuando voy a la televisión, digamos, al programa que voy, tiene por lo menos
un salto en 5 puntos de rating, que es muchísimo para la lógica de la televisión actual, sino que además después esos programas que los levantan en YouTube suelen tener entre 500.000 y 2 millones de reproducciones. Y es más, hay muchos fragmentos cortos que han pasado los 5 millones de reproducciones y hay otros que han superado los 10 millones de reproducciones. Por lo tanto, me parece que hay un efecto positivo y bueno, digamos, por distintas circunstancias, digamos, es como que yo hice punta de lanza, pero no todas mis... Pero, Milei, ¿no piensas que, bueno, mi opinión al respecto, yo creo que como está subiendo también la cantidad de liberales o la gente que cree en las libertades, también veo mucho la gente apoyando mucho más, o bueno, no mucho más, pero sí se ve mucha gente apoyando también la otra parte, o sea, la parte socialista, la parte comunista, lo vemos más que todo en las marchas y todo este tipo de cosas. No sé qué opinas. A ver, sí, puede ser que, digamos, siga teniendo una presencia importante la izquierda. Ahora, el tema es que nosotros no teníamos representación alguna. Entonces, digo, esto es un proceso, esto demanda tiempo, esto es una batalla cultural que hay que ir dándola de a pasos. Digamos, uno de los mayores referentes del liberalismo en la historia argentina y probablemente uno de los más importantes del habla hispana, como es el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, él compara con el resurgimiento que hubo de las ideas liberales a fines de los 80 e inicio de los 90, y entonces el profesor Venegas Lynch sostiene que en ese momento había más gente, eso es cierto, pero dice que la diferencia con el caso de hoy es que la composición tiene mucho más jóvenes y además estos jóvenes están muy bien sustentados en lecturas, es decir, a mí, digamos, los referentes de las distintas fundaciones me cuentan que van chicos de 15, 16 años y van y requieren, digamos, bibliografía y empiezan a pedir bibliografía de Rothbard, de Mises, de Hayek, y para mí eso es un golazo. Es más, Claro. cuando vos mirás las matrículas de las universidades, están creciendo en todas las universidades las matrículas para estudiar economía y no, digo, es como que feo, digamos, que lo diga yo, pero la realidad es que cuando se hacen las encuestas, cerca del 95% dice que estudia economía porque quiere ser como soy yo. Te estás convirtiendo en un icono pop, Javier. Claro, pero también algo que se tiene que recalcar es... No, dale, Paula. Algo que también se tiene que recalcar es el gran pensamiento populista que existe en Argentina y ha existido durante la historia. O sea, yo por lo menos no entiendo por qué se sigue con ese pensamiento en Argentina y se ha cambiado, en mi parecer, pero es muy marcado. Sí, yo lo que diría es, siguiendo un poco por lo que decía Javier, quiero decir, Argentina a lo largo de su historia ha tenido grandes pensadores liberales, ¿no? Y en los últimos años, pues, los hermanos Zanotti, Martin Kraus, Antonio San Martí, si nos vamos más al pasado, pues tenemos a Jorge Luis Borges, a Alberdi. ¿Por qué los argentinos siguen teniendo, o tienen, o igual no lo tienen, corrígeme Javier, una mentalidad tan estatista, tan intervencionista, ese pensamiento de creencia de que el Estado tiene que salvarnos y tiene que ayudarnos? Porque en rigor ganó Antonio Gramsci. Claro. Básicamente
Es la batalla cultural la que hemos perdido. Claro, tanto lo que dices tú, Alberto, como lo que dice Paola, que es correcto. En Argentina, a ver, para tener un orden de magnitudes de lo que fue la obra de Alberdi y, digamos, cómo empieza la decadencia argentina. Argentina, en 1853, Alberdi diseña la Constitución de Argentina con claro basamento liberal. Se pone en funcionamiento, en términos estrictos, en 1860. Argentina era prácticamente un país de bárbaros. Ujú. Y en 35 años Argentina alcanza a tener el PBI per cápita más alto del mundo. Es decir, en 35 años Argentina se convirtió en un verdadero país desarrollado. Argentina crecía a tasas que para la época eran más altas que las tasas chinas de hoy. Si vos ponés lo que crece China respecto al mundo y ponés lo que crecía Argentina respecto al mundo, vas a notar que directamente Argentina estaba frente a un milagro económico. Argentina le disputaba la primacía mundial a los Estados Unidos. Argentina era el país, después de Estados Unidos, que más inmigrantes recibía, siendo que Estados Unidos estaba más cerca de Europa que lo que está Argentina. Y bueno, y en 1916 en Argentina empiezan a ingresar las ideas socialistas de la mano del primer presidente radical, que fue Irigoyen. Después vino un presidente también radical que se llamaba Marcelo T. de Alvear, que trata de hacer un retorno al liberalismo, pero después vuelve al poder Irigoyen, el cual además, cuando empieza a avanzar con la ley de alquileres y todo ese tipo de cosas, es derrocado por el régimen conservador, por un golpe militar, que básicamente se establece durante 15 años y marca las bases de un régimen fascista. Digo, por ejemplo, ahí, digamos, se crea la Junta Nacional de Granos, se crea el Banco Central. Bueno, tienen empiezan a aparecer instituciones verdaderamente nefastas, y después eso genera un nivel de tensión social muy grande en la sociedad, y ahí llega el peronismo, y frente a un mundo, digamos, en el año 45, 46, que termina de salir de la Segunda Guerra Mundial, y una parte del mundo hace un giro hacia el capitalismo y otra parte hace un giro hacia el socialismo duro. Perón elige por la tercera posición y básicamente establece lo que yo llamo algo así como un fascismo de tres patas. O sea, había un fascismo de dos patas, que era la unión de los empresarios con los políticos ladrones, y lo que hace Perón es incorporar en esa mesa al sindicalismo. Y la realidad es que Argentina en ese momento estaba entre el quinto y el octavo lugar del mundo, y hoy está 70 y en caída. Entonces, digo, está claro que el resultado fue malo, pero ahí, a diferencia de lo que piensan algunos colegas y algunos analistas históricos y políticos, desde mi punto de vista, cargar todas las culpas sobre Perón es como que es un error. Porque en realidad, cuando yo marco el año 1916, no es que lo marco, digamos, aleatoriamente. Es que en realidad Argentina venía a la par con Estados Unidos, y ahí es cuando Estados Unidos se empieza a separar de Argentina. Es decir, Estados Unidos sigue con un fuerte proceso de crecimiento y Argentina es como que deja de crecer. ¿Qué pasa? Como Argentina estaba tan mejor que el resto de los países, entonces en puestos relativos del ranking no perdía tanto. Es una oportunidad que habéis perdido, Javier, y relacionándolo un poco con el presente. No, pero si me permitís, tío, te sí, cierro sí, termina. Es decir, entonces no es que Argentina, digamos, estaba haciendo las cosas bien, o sea, en realidad las estaba haciendo mal, pero Estados Unidos, porque Estados Unidos, si vos mirás el PBI per cápita de Argentina respecto a Estados Unidos, se empieza a caer de manera importante, pero como los que estaban atrás estaban muy atrás, no se nota, digamos, la pérdida relativa de Argentina.
Después de ese periodo tenés el periodo del régimen militar de 15 años, que básicamente el mundo hace las mismas porquerías que hace Argentina. Entonces Argentina se mantiene en el pelotón de los 10 más importantes, Eso pero es. claro, cuando después se produce el giro en todo el mundo, Argentina toma una decisión que a la postre termina siendo un error, donde no solo, digamos, el problema fue el peronismo, sino lo que vinieron atrás que quisieron hacer peronismo sin Perón. Y ahora quiero dar al punto central sobre lo que dijo Paola y sobre lo que dijo Alberto. En todo ese proceso, cuando yo digo ganó Gramsci, es que la izquierda se metió adentro del Estado. Y desde ahí coparon la cultura, coparon la educación, ¿sí? Y coparon los medios. Porque vos, fíjate, tenés empresas privadas que son dueñas de los medios y sin embargo contratan conductores y periodistas y panelistas de izquierda. Entonces, lo que vos tenés es que todo el tiempo la población está siendo influenciada por las ideas de la izquierda, de lo políticamente correcto, siempre son ellos los que marcan la agenda, y en la educación hay un claro proceso de lavado de cerebro en favor, digamos, de las ideas de la izquierda. Entonces, y por eso, digamos, los argentinos, o sea, estábamos básicamente en materia de liberalismo, estábamos confinados los liberales, o sea, casi que era mala palabra. Y esto se pudo revertir justamente en los últimos años. O sea, yo sé que tengo detractores, de hecho, ustedes han nombrado uno de mis detractores en pasar. Digo, pero que por personas como esa, digamos, el liberalismo quedó confinado a un ascensor. Claro. De todas formas, da la sensación, tal como haces tú el relato, Javier, y por el conocimiento que pues llega a Europa en general, ¿no? De la situación que hay en Argentina, pues siempre queda la sensación de que lo que se ha producido en Argentina no viene a dejar de ser muy diferente a lo que pasó en México, con muchos matices y muy diferente, ¿no? Pero que finalmente lo que no dejó de ser es lo que se llamó la dictadura perfecta, ¿verdad? La dictadura de 100 años con un dominio cultural, político y económico brutal, sin capaz de tener ningún tipo de oposición, y que en Argentina sí que puede haber a lo mejor algunas pequeñas excepciones, pero que no dejan de ser eso, excepciones a lo que es una regla, ¿no? A lo que es la regla de la dictadura de pues el peronismo y el posperonismo, ¿no? Quizás podríamos decir que Alfonsín podría ser una de esas excepciones, y bueno, esa última excepción podría ser también Macri, a pesar de que sea una gran oportunidad perdida, ¿no? Bueno, pero es que, a ver, el punto es que en realidad Alfonsín era profundamente socialista. Por eso te digo, yo no lo encararía dentro del peronismo, porque Alfonsín era claramente socialista. De hecho, es el que se termina aliando con el kirchnerismo. De hecho, Claro. el hijo de Alfonsín es embajador argentino en España. Y si yo tuviera que definir a Macri, Macri es un socialdemócrata. Macri vendría a ser como el partido demócrata en Estados Unidos, la línea de Bernie Sanders, pero sustancialmente más Joder. estúpido. Pero Partido Bernie Sanders le Socialdemócrata. podemos llamar socialista casi, Javier? Bueno, pero es que justamente es que son socialistas, o sea, ni siquiera tienen conciencia. Vos sabés que es muy interesante, gente que se cree, digamos, más liberal o algo por el estilo, acá, digamos, de los seguidores de Macri, cuando le haces el test de Nolan quedan sorprendidísimos de que claramente son socialistas. El problema de Argentina es que tiene el arco tan corrido a la izquierda que, a Macri le parecía de derecha. Digamos, casi como Vox, para que se den una idea. Pero, digamos, al margen de la humorada, quiero también hacer otra mención, porque ustedes, digamos, cuando hacen el disparador dicen tu forma de expresarte y todo eso. Bueno, yo les voy a explicar, o sea, básicamente, cuando yo, por ejemplo, digamos, a mí se me hizo muy, muy conocido, en especial desde mi paso por un programa que se llama Intratables.
Sí, Y lo hemos básicamente, visto todos, creo. bueno, si ustedes se fijan, son 15 personas de pensamiento socialista, todos contra mí. Entonces, una de las técnicas que tiene la izquierda básicamente es interrumpirte, ¿para qué? Para ensuciarte el mensaje y para que vos no puedas llegar. Eso, digamos, en la época del kirchnerismo, los kirchneristas lo manejan a la perfección, pero esto es muy interesante. Yo, digamos, cuando arranqué en Intratables, era una lucha de 1 contra 15. Cuando ustedes miran hoy Intratables, que en este momento, digamos, o sea, estoy fuera, digamos, o sea, no han dejado de invitarme, porque han vuelto a invitar a los personajes referentes del gobierno, y creo que con eso digo todo. Hombre, como es Eh, lógico, claro, hay que dar cuotas. claro, y bueno, pero escúchame, el tema del aislamiento y todo esto, digamos, de la cuarentena, deja a las empresas sin ingresos, por ende no pueden pagar por la publicidad y la única publicidad o la única fuente de dinero es la del gobierno. Entonces, digo, está claro cómo muchos canales han pirado y han tomado una posición oficialista porque tampoco tiene mucha alternativa. Pero al margen de esa situación, lo que, lo que ha pasado, si ustedes fijan cómo han variado mis participaciones en Intratables, hoy cuando yo hablo en Intratables no habla nadie. Y eso fue a fuerza, digo, de ir ganando debates y de ir aplastando a cuanta persona se me cruzó en el medio en cada debate que me plantearon, donde siempre estaba en una situación en la cual tenía que estar debatiendo con 5 o 6 personas a la vez. Y una de las cosas que yo siempre explico es que desafío a todos los que, digamos, son detractores de mi forma de ser, y es que busquen un solo video, no dos ni tres, uno, en el cual yo soy el que agrede primero. Y lo que van a ver es que yo nunca soy el que agrede primero, es decir, yo respondo a la agresión. ¿Qué es lo que pasa? Yo, digamos, o sea, yo no llevo un cassette, o sea, yo no voy con un discurso, digamos, prearmado que voy a decir eso independientemente de lo que pase. No, yo, digamos, enfrento yo ni siquiera sé de qué se va a hablar en el programa. Y yo, digamos, o sea, respondo y actúo, digamos, en función de los estímulos que voy teniendo en ese caso. Y si ustedes se fijan, ¿qué es lo que pasa? Yo empiezo a argumentar y me empiezan a interrumpir y a hablar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Necesito levantar el tono de voz justamente para poder escucharme, poder tener retorno y que las interrupciones no corten mi argumento. Por eso es que yo levanto el tono de voz. Y obviamente, así, digamos, como va pasando eso, también, digo, voy recibiendo agresiones. A ver, Claro. vamos a ponerlo en estos términos. El último gran escándalo que tuve en la televisión argentina fue con una persona que se llama Nito Artaza, que es un comediante y que se dedicó a la política. Digamos, esa situación caótica, digamos, casi termina, digamos, en una pelea, digamos así, de guapos, por Física. decirlo de alguna manera. Sí. Pero, digo, hay varias cuestiones. Digo, la primera es que me trató de asesino y me dijo que yo impulsaba ideas asesinas y que era un asesino. Mirá que hay detractores de lo que yo hago, pero, digamos, ningún liberal aceptó ese tipo de ofensa y nadie lo cuestionó. Y de hecho, como si esto fuera poco, hay más información. Digo, porque Nito Artaza fue el productor de mi obra de teatro. Es decir, era mi amigo. Y sin embargo, digamos, dijo eso sabiendo que yo no soy así. Y, digamos, al verse perdedor en el debate, tomó una agresión de Quizás esas características. lo que pretendió es sabiendo cómo eres, provocar la situación. No, lo hizo porque estaba perdiendo en el debate. ¿Y qué es lo que pasó? Después, al otro día, fui trending topic, ¿sí? Número 1, digamos, durante varias horas.
y la relación de tweets eran, digo, porque yo digo, me encargo de medir meticulosamente esas cosas, era por cada 1000 a favor mío, había uno que era neutral. Al margen de que en ese momento se generaron 12 puntos de rating. O sea que era un número verdaderamente espeluznante lo que se generó. Entonces, es cierto, digamos, o sea, entonces hay circunstancias que cuando vos lo mirás en términos de quién es el que agrede primero, cómo es la relación, digamos, de fuerzas en términos de cuántos contra uno. Bueno, entonces, digamos, empezás a comprender. Ahora, yo entiendo, digamos, a uno de los señores que ustedes mencionaron, digamos, a él le puede parecer espantoso lo que yo hago, porque jamás podría, digamos, enfrentar eso, pero por culpa de personas como esas, que además señalan que el liberalismo es solo para una élite, así es como nos va, digamos, porque cuestiona que el liberalismo sea algo para difundir popularmente, y claramente, digo, claro, porque él es un estúpido que está en un claustro universitario, no sabe salir de ahí, y en rigor, digamos, generar ese criterio elitista, lo único que hizo fue hundir las ideas de la libertad. Sí, bueno, vamos a aprovechar, Javier, que estás aquí en el programa, eres economista y eres argentino, dos circunstancias muy importantes de tu personalidad también. Vamos a hablar un poco de economía y en concreto del caso de Argentina, porque pues son las grandes noticias que nos llegan de Argentina en los últimos tiempos, ¿no? Es decir, y la gran pregunta que nos surge es, ¿Argentina va a entrar en default sí o sí, pero más tarde o más temprano? Bueno, a ver, lo primero que hay que entender es que Argentina camina hacia la peor crisis de su historia. Y la realidad es que Argentina ya está parcialmente en default, porque defaultió la deuda con legislación argentina tanto en moneda local como en moneda extranjera. Claro. No ha pagado los intereses de la deuda en moneda extranjera de legislación extranjera. Tiene hasta el 22 de mayo para remediar esta situación. Hizo una propuesta verdaderamente espantosa, con errores técnicos groseros, y la realidad es que la situación ya es la de un default. Es decir, el hecho que vos estés renegociando la deuda, que la estés reestructurando y que no vas a pagar lo que corresponde por la deuda, digamos, vas a pagar el 35% de la deuda, ok, por más que sea un canje voluntario porque están destrozados los precios en el mercado, vos no estás cumpliendo con los pagos en tiempo y forma. O sea que técnicamente es un default. De hecho, Argentina estrictamente entró en default a mediados del 2018, cuando sin acceso a los mercados voluntarios de deuda tuvo que ir al Fondo Monetario Internacional a pedir plata para cumplir con esos pagos. Bueno, después eso, como Argentina no cumplió las metas, se profundizó. Ahora, este canje podría llegar a ser exitoso y alguna posibilidad tiene. ¿Por qué? Porque en realidad los bancos lo que cobran son comisiones. Y como el gobierno utilizó una estrategia de no hacer una fuerte quita en el capital, sino sobre los intereses, bueno, tiene alguna posibilidad. ¿Por qué? Porque lo que le interesa a los banqueros es cobrarse las comisiones de estar renegociando la deuda. Entonces pueden estar, digamos, induciendo a sus clientes a aceptar esto con la justificación del problema del coronavirus. Ahora, pero eso no cambia la situación, porque, digamos, si el default abierto no se da ahora porque logran hacer la reestructuración, el problema lo va a tener Argentina igual en el 2023. O sea, cuando tenga que empezar a pagar, la verdad es que, el problema va a aparecer. Y también es cierto es que si vos, en lugar de entrar al canje, te quedás con el título y vas y litigás, sabés que vas a cobrar el 100%. Entonces,
Con lo cual, digo, la negociación está abierta. No es cierto que se termine este viernes la negociación. La negociación va a seguir en curso porque estrictamente la fecha límite es el 22, cuando se cumple un mes de que Argentina no pagó. Entonces, ¿qué tiene a favor esta reestructuración que propone el imbécil, inútil, incompetente de Martín Guzmán? Que la quita sobre el capital es baja. Al ser baja la quita del capital, eso le permite a los bancos, digamos, cobrarse comisiones y que el problema se vea de acá a 4 años o a 3 años. Meterlo debajo de la alfombra. Exactamente. Y después, digamos, la verdad que hay tanta plata para cobrarse en comisiones. Pensá que es una reestructuración de 85.000 millones de dólares. ¿Sí? Pues, Entonces, digamos, Una barbaridad. digo, el número que hay en comisiones, el 1% de eso es un numerazo. Entonces, digo, los tipos van, se cobran, digamos, las comisiones, y después nada, y andar a reclamarle, digamos, a, no sé, a Garibaldi, qué sé yo, a quien Javier. quiera por decir algo, ¿no? Javier, por hablar del que para ti... Dame un segundo, pero, a ver, Ok. pero vos cuando tengas que pagar la deuda, se va a pagar con superávit primario, y Argentina arranca de un déficit primario de 3 puntos del PBI bien medido. Y el paquete fiscal que manda el gobierno es de 6 puntos, o sea que, digo, vas a tener un déficit fiscal de 9 puntos del PBI que lo vas a tener que llevar a 2, o sea, y yo no veo, digamos, al gobierno con intenciones de hacer un ajuste de acá al 2023 de 11, 12 puntos del PBI. O sea, con lo cual, digamos... No lo hizo Macri, lo van a hacer ellos, vamos. Claro, ¿me entendés? Y la crítica Pero fíjate lo estúpido que son los kirchneristas, que critican el endeudamiento y al mismo tiempo critican el ajuste fiscal, o sea, pero justamente, digamos, el endeudamiento fue porque no hizo el ajuste fiscal Macri. Es decir, en realidad el único ajuste fiscal que hizo fue el que tenía que pagar el sector privado, nada del ajuste del sector público, obviamente, ¿no? Pero Javier, yendo un poco a lo que tú consideras que es el gran problema de la economía argentina, que creo que es el Banco Central de la República Argentina, y comentando pues esta crisis a la que se avecina, yo te quería hacer dos preguntas breves. Primero, ¿hiperinflación este año sí o no? Y segundo, ¿cuál es el papel que ha jugado el Banco Central en la incubación de toda esta crisis? A ver, si a mí me preguntas cuál es el eje central del problema argentino, es un problema cultural. Y digo eso como concepto. Después, ese problema cultural se traduce en hacer déficit fiscal recurrentemente. Ese déficit fiscal, digamos, se ha financiado con suba de impuestos. Argentina tiene los impuestos en blanco más altos del mundo. Argentina, digamos, lo ha financiado con deuda. Argentina es el máximo defolteador serial de la historia moderna junto a Ecuador. Y Argentina también lo ha financiado con emisión monetaria y le ha quitado 13 ceros a la moneda. Tuvo 2 hiperinflaciones sin guerra. Entonces, ahí es donde entra el Banco Central. ¿Por qué? Porque Argentina, digamos, tiene Banco Central desde 1935. Ahora, si vos tomás la inflación de Argentina desde 1852 a 1935, la inflación promedio fue del 0,9% anual. En los primeros 10 años del Banco Central, que fue mixto, la inflación fue del 6%, o sea, un número muy alto para la época. Después, en 1946 lo nacionalizó el Banco Central y hasta el 1991 la inflación promedio fue del 225% anual. Después Argentina entró en la convertibilidad, que toda la convertibilidad tiene un promedio de 9%, pero en realidad eso se concentra en el primer año y medio, porque a partir de 1993 Argentina fue el país con menos inflación del mundo. De hecho, en el año 1997 Argentina creció casi un 7% con deflación. Y no solo eso, sino que, bueno, después cuando se le devolvió la navaja al mono asesino, en los primeros 4 años del kirchnerismo la inflación promedio fue del 10, en los segundos 20, en los terceros 30, Macri lo dejó arriba del 40, es 43% y algo, y claramente como vos señalabas, Alberto, digo, Argentina
va camino a una hiperinflación. Eso está claro, es imposible saber cuándo, pero si vos tenés un problema, digamos, donde la única fuente de financiamiento tenés es la emisión monetaria, la recaudación en términos reales está bajando 30%, o sea, va por debajo de la inflación 30 puntos porcentuales de la recaudación. El gasto público está 20 o 30 puntos arriba de la inflación. Bueno, digo, el déficit fiscal está explotando y vos podés estar viendo la cantidad de dinero multiplicarse por 2 o 3 veces a lo largo del año. Bueno, digo, y además la demanda de dinero está cayendo. O sea, en mi manual eso se llama hiperinflación. O sea, no sé cuándo va a ser, ¿me entendés? Porque el tiempo es de Dios, pero, a ver, pero que la hiperinflación es un dato, es un dato. Ahora, claro, también puede decir, bueno, pero mirá que los números de inflación están bajando. Sí, porque también es cierto que si yo tiro papel, moneda a un cementerio, no hay inflación, porque digo, no se está moviendo la economía. Pero digo, cuando vos empieces a salir de esa situación, digo, generás una explosión. Pero, entonces, y ahí voy a ese punto, digamos, que muy bien señalás y que te motiva esto. Hay un trabajo del Banco Mundial que muestra que cada vez que la inflación supera el 20%, se pierde un punto 36 de crecimiento. Eso puesto en la historia argentina significa de que no haber tenido el Banco Central, que genera este desastre inflacionario, Argentina podría tener el mismo PIB per cápita que Estados Unidos. Y el otro tema que a mí también me parece extremadamente importante es que no solo que el dinero no es súper neutral, es decir, ¿por qué? Porque si vos afectás la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero, afecta digamos, a la relación capital-producto y a la forma en la cual se acumula la relación capital-producto, sino que, ¿por qué? Porque genera una redistribución del ingreso vía el efecto Hume-Cantillon, que te termina dañando las condiciones de ahorro e inversión, y por ende, digamos, creás y destruís capital, y todo eso es lo que termina a la postre generando menor PIB per cápita, sino que además golpea 25 veces más fuerte sobre los segmentos más vulnerables. Es decir, los progresistas que tanto aman a los pobres, lo único que hacen es multiplicarlos. Entonces... Milei, perdona. Sí. A mí este tema, todo lo que estás comentando me recuerda mucho a la situación de Venezuela. Empezando, cuando empezaste a hablar del tema de hiperinflación, me acuerdo mucho cuando empezó el problema en Venezuela, con el aumento de los precios, con el aumento, bueno, con el manejo del Banco Central de Venezuela, claramente a manos del gobierno. Y ya Argentina no solamente por el tema de inflación, sino por el tema que hemos comentado antes de populismo, de la gran cantidad de socialistas que hay en Argentina, se parece ya mucho a Venezuela. Entiendo que es el mismo cáncer, diferentes nombres, diferentes, digamos, características, pero al final sigue siendo lo mismo. No sé, y esa duda a mí me surge, no sé si tú me la puedes responder, es por qué Argentina no ha llegado aún a volverse como Venezuela, ese totalitarismo como en Venezuela o Cuba, que también podemos mencionar en este caso. Porque Cristina Fernández de Kirchner perdió las elecciones de medio término en su segundo mandato. Digamos, solamente Argentina hizo una pausa, pero ahora está avanzando hacia las características del régimen venezolano a toda marcha. Es decir, la excusa del coronavirus ha hecho, digamos, que ese proceso, digamos, esté tomando velocidad de una manera impresionante. De hecho, si bien yo puedo entender los efectos positivos del primer tramo de la cuarentena, me parece que hoy, digamos, el gobierno se enamoró de la cuarentena por varias cuestiones. La primera es porque básicamente le dio mucho rédito en popularidad, es decir, el pánico, el miedo como estrategia, a los humanos nos lleva a las épocas más precarias de nuestra existencia, y ahí es cuando se... Claro, lo venden como papá Estado te va a salvar. Claro, exacto. Entonces, digamos, los humanos ahí demandan seguro y por eso, digamos,
en cada crisis el peso del Estado aumenta, y básicamente el gobierno se enamoró de esa situación, pero de lo que se dio cuenta en el medio, que con eso estaba llevando la quiebra a las empresas, y que básicamente está descapitalizando al sector privado porque lo obliga a pagar impuestos, porque lo obliga a mantener la nómina salarial, tanto en términos de cantidad de trabajadores como de salarios, y entonces está descapitalizando al sector privado y lo está dejando de rodilla y débil frente al sector público, y que, digamos, de hecho ya hay voces ligadas al gobierno que piden la nacionalización de los medios de producción. O sea, Bueno, estaban tardando. es claro. Y no solo eso, sino que además, por otra parte, el gobierno ha estado liberando presos, y esos presos no son cualquier preso los primeros 1.700 que liberaron. O sea, no es que, digamos, son 1.700 presos cualquiera, no. O sea, están bien seleccionados, y bueno, digamos, dados los reclamos de la población, hay un grupo de 1.300 que todavía no pudo salir, pero que imagino que, digamos, van a volver a la carga en algún momento, y yo no descarto que básicamente el estúpido del hijo de Cristina Fernández de Kirchner, o sea, Máximo Kirchner, no esté pensando en jugar a ser el Che Guevara, y que este tema de los presos que liberan no sea más que el intento de armar una fuerza paramilitar, como existe en Venezuela, digamos, donde no te reprime las fuerzas de seguridad, digamos, que tienen un contexto legal, sino que te reprimen estas fuerzas paramilitares, que dicho sea de paso, porque les voy a pasar un dato adicional, como este gobierno se nutre de los terroristas de los 70 de la Argentina, que perdieron contra el régimen militar cuando quisieron implantar la dictadura castrista en Argentina, no sea cosa que están pensando también financiarse secuestrando gente. Pero de todas formas, fíjate que es grave lo que estás diciendo. De todas formas, Javier, salvo por estos últimos episodios que quizás porque han visto que podían perder, esta es mi opinión desde aquí, ¿no? Porque han visto que han podido perder, a lo mejor están aprovechando esta oportunidad para ir más rápido. Exacto. Pero por lo que ha pasado hasta ahora, es decir, a pesar de eso que estábamos llamando que era la dictadura perfecta, ni en México, que ahora sí que, bueno, desde Peña Nieto se están haciendo movimientos que transforman al país en algo bastante dudoso, pero en Argentina parece como que, aun con el primer Kirchner y la segunda Kirchner, se alejaban un poco de las tendencias que sí se estaban aplicando ya en ese momento en países como Bolivia, en países como Ecuador, en países como Venezuela, es decir, bueno, y Brasil, que era el caso paradigmático, ¿no? Daba la sensación de que nunca daban esos pasos que transformaban a Argentina en algo peligroso. Bueno, hoy con la excusa del coronavirus, justamente esos pasos se están dando de manera aceleradísima. Fíjate Correcto. que, a ver, ¿Pero por qué crees que no se dieron, de todas formas, en aquel momento? bueno, en aquel momento porque se quedaron sin base de sustentación de poder. O sea, se quedaron, digamos, porque de hecho la consigna era Cristina Eterna. Claro. O sea, y querían ir por una reforma constitucional para que, digamos, Cristina Fernández de Kirchner se quedara, digamos, eternamente en el poder. Pero perdió en esa elección de medio término. Sin embargo, el imbécil de Macri fue tan estúpido en su forma de gobernar que en lugar de, digamos, hacer, digamos, del kirchnerismo una reliquia a la que nadie quería volver, fue tan malo que los terminó resucitando. Entonces,
en ese contexto, y esto, digamos, era fácilmente previsible, digamos, algunos economistas lo hemos señalado de manera muy marcada, y en ese sentido, pero esto ya había pasado en otros lugares, esto había pasado en Ecuador, digamos, o sea, cuando también tuvo la oportunidad y Jaime Durán Barba, digamos, hizo lo mismo que hizo en Argentina y digamos, exactamente. Con su pupilo y alumno directo, el imbécil de Marcos Peña. Entonces, digo, esto además ya había pasado. Y bueno, y fíjate qué interesante, porque el macrismo, frente a las críticas, por ejemplo, a las madres de Plaza de Mayo les mantenía un lugar en la televisión pública. A economistas con perfil socialista, digamos, como por ejemplo ser el caso de Eduardo Levi Yeyati, les dio un programa. ¿Me comprendés? Digamos, ahora a los liberales nos perseguían, no nos dieron espacio, nos perseguían. Es decir, usaban los medios de comunicación, digamos, donde por ejemplo tienen un diputado que se llama Fernando Iglesias, y fíjate que, digamos, nos acusaba o por ejemplo un secretario de Estado que se llamaba Rodrigo Pena, nos acusaba de plateístas, de liberalotes, o sea, digamos, todo el tiempo nos agredían, nos perseguían, hemos sufrido distintos tipos de persecuciones, es decir, es más, el diputado Iglesias, respecto a mi caso, cometió un delito que se llama delito de hostigamiento, digo, lo cual, digamos, yo, o sea, ni siquiera me tomé el tiempo de denunciarlo, ¿me comprendés? Pero... Perdona, Milei, que nos estamos quedando bastante cortos ya de tiempo, y sí, es claro que hay que seguir con esta lucha que es bastante complicada, pero bueno, ya hay que cerrar. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Aquí nos podríamos quedar 1 y 2 horas mucho más hablando de este tema, es muy amplio y hay muchísimas cosas que hay que hablar todavía más. Aquí me están diciendo que le mando un saludo a Ajax, que también es argentino. Y muchísimas gracias, de verdad, Milei, por acompañarnos. Gracias, Alberto, gracias, Bruno. Gracias a todos. Es un Muchas placer gracias, haber Javier. podido contar con Javier en este episodio, la verdad. Y si ustedes me permiten, lo que les puedo decir es algo, si me permiten hacer un remate. La defensa de la libertad no puede ser hecha con medias tintas. Cuando ustedes, digamos, internalizan eso y internalizan además que no le pueden dar 1 centímetro a la izquierda porque lo usa para atacarlos desde una posición mejor, hay que ir siempre al límite. Cuando uno entiende eso, digamos, va a comprender, digamos, mi accionar. Pues nada más que añadir. Muchísimas gracias, Muchísimas Javier. gracias, Javier. No, Un gracias a todos. placer Y tenerte. nos vemos el próximo episodio. Gracias. Un saludo a todos. Un saludo a todos, no se olviden que los episodios salen los sábados para los miembros y los domingos para todo el público. Gracias.